Pues bueno, yo os voy a presentar un poco la propuesta de modificación de las cooperativas artísticas en la Comunidad de Madrid. Esta es una propuesta que desde la Unión de Actores veníamos trabajando desde hace, pues ya creo que son 3 o 4 años, básicamente como resultado de un análisis a un problema que veíamos en las salas de pequeño formato, como estas en las que estamos. A la hora de negociar el nuevo convenio colectivo vimos que la realidad chocaba con que había una relación en tres partes. Por un lado estaban los actores que trabajaban, por otro lado estaban las salas, pero entre medias existía ese concepto de compañía, que muchas veces no era tal concepto de compañía, sino que eran los mismos actores que se agrupaban, y para agruparse usaban y usan fórmulas de todo tipo. Uno es autónomo, o las cooperativas que hemos hablado de antes de facturar, o incluso asociaciones culturales que se pervierten y se pervertían hasta el máximo para poder generar actividad económica. En esa situación de legalidad quisimos hacer una propuesta que fuera un poco al centro del problema. Si la realidad que nos encontrábamos era que había una serie de trabajadores, que generalmente son trabajadores por cuenta ajena para una productora, pero que en este caso se agrupaban para hacer un proyecto creativo en los que ellos eran los únicos dueños de su trabajo, la solución que se adaptaba a eso era la cooperativa de trabajo asociado. Cuando nos acercamos a estudiar por qué nos estaba aplicando, aparte de lo que antes ha contado Alberto de DT, que hay un cierto desconocimiento bastante amplio de la figura, también veíamos una situación concreta, que era que este tipo de cooperativas no se adaptaban a un régimen que es el que se aplica a los artistas, que es un régimen que está integrado en la Seguridad Social, que tiene algunas diferencias con el régimen general y que es fundamental para los artistas. Y además tampoco se adaptaba a la noción de intermitencia que tiene el trabajo artístico. La noción de intermitencia no solo como temporalidad, sino con otra serie de características que son bastante diferentes de otros colectivos de trabajadores, como puede ser la movilidad geográfica intrínseca, la preparación, los ensayos, una serie de elementos que, si bien vienen recogidos en alguna legislación, no hay una adaptación luego al resto de legislaciones, y en este caso a las cooperativas de la Comunidad de Madrid. Ante esta realidad de autoempleo, desde la Unión de Actores hicimos una primera propuesta que se estructura en varios ejes. El primero de ellos, que es una propuesta únicamente para los artistas en espectáculos públicos, es una propuesta que, como viene regulada las cooperativas, en base a como sociedades de trabajadores, creíamos que había una justificación para la regulación de una cooperativa artística en base al régimen especial de artistas en espectáculos públicos, que es un régimen que es diferente al del resto de trabajadores, habilitado por el Estatuto de los Trabajadores, y que se desarrolla todo en el Real Decreto 1475 de 1985. Doy datos así a lo mejor que a no todo el mundo le interesa, pero también porque sé que hay compañeros juristas que también un poco tengo que contentar a todos. En ese reglamento lo integraríamos, y además de ese reglamento sale una regulación especial para la Seguridad Social de Artistas, que es otro Real Decreto del 86, que ahí sí, por unas cuestiones reglamentarias, entrarían también algunos técnicos. ¿Vale? Esto es uno de los debates que creemos que se deben abrir a la hora de abrir esta regulación de artistas en espectáculos públicos, que es qué ocurriría con los técnicos y con otras profesiones no netamente artísticas, pero que están asociadas a la producción artística. Dentro de esto permitiría una regulación que sería únicamente para este tipo de trabajadores, evitando que de esta forma se produjera una fuga de la ley de cooperativas ordinaria a un modelo que, como vamos a ver, tendrá unas nociones de intermitencia que a lo mejor para el resto de trabajadores puede ser incluso lesiva. El elemento principal de la regulación es que para estos artistas la cooperativa, que como antes ha explicado muy bien Alberto, tiene una noción de estabilidad de 3 socios cooperativistas dados de alta, aunque sea por bases mínimas, que planteaba antes Alberto. Es verdad que estamos hablando de poca cantidad, que al final es casi como autónomo, pero
es con la mínima jornada legal, con la mínima base legal, o sea, yendo a un poco a un parche de otro tipo, pero al final cada un parche. Entonces nosotros lo que queríamos era una regulación que no fuera parcheada, sino que fuera adaptada de verdad a los artistas. Entonces la propuesta que hacemos es que en los periodos de no actividad los socios trabajadores puedan estar de baja, incluso llegando a una situación de que todos los trabajadores estén dados de baja, o sea, todos los socios cooperativistas estén dados de baja, incluso aunque la sociedad esté activa. Es decir, no tener que ir a una suspensión de la actividad porque puede ser un momento de preparación o un momento en el que no haya actividad. En este sentido, creemos que es importante que se asuma que esto es una equiparación con el derecho del resto de trabajadores y con una equiparación al resto de sociedades, porque en una sociedad delimitada, salvo el administrador y sobre todo en temas de competencia contra otras figuras mercantiles, vemos como una productora comercial al uso, como puede ser Pentación o puede ser Esmedia, cualquiera de las productoras que conocemos como comerciales, ellos no tienen que tener siempre en plantilla a todo el conjunto de actores o de actrices o de técnicos o de tal, sino únicamente tienen las altas cuando existe la actividad. Para toda esta regulación, además, cambiaríamos todo el modelo, en vez de pensado en meses, sino en días de trabajo y computado en meses. ¿Esto qué significa? Pues que si tú trabajas 5 días, tendrías 5 días dados de alta, con la base que se decida, con el anticipo societario que se decida, pero todo esto a la Seguridad Social se le iría abonando, se cumplirán las obligaciones mes a mes para no tampoco sea ni gravoso ni para la administración pública ni para la gestión de la propia cooperativa. Además, regularíamos los anticipos societarios en base a la normativa eventual, es decir, en base al salario mínimo de trabajadores eventuales y con las bases de cotización de los trabajadores artísticos, o sea, del régimen especial de artistas. Y básicamente también se regularían las formas que en las cooperativas existen de límites sobre la contratación de personal que no es socio trabajadora, la subrogación, entendiendo que serían cooperativas muy específicas y muy centradas en la producción artística. Esta propuesta se planteó en la anterior legislatura en un Consejo de Cultura a la consejera, que en aquellos momentos era de Cultura y Empleo, recogió el guante y citó a todo el sector a una reunión en la que estuvimos analizando la propuesta y básicamente el responsable del registro de cooperativas vino a decir que esto era una opción completamente ya legal, que se podía hacer en base a estatutos, modificando estatutos y mediante solo cuestiones de gestión. En ese término, la Unión de Actores y Actrices, la propuesta que planteamos como problema era que veíamos que la Seguridad Social, si esto se transformaba en una cosa generalizada, pues es verdad que Alberto, le hablo mucho con él lo va haciendo y cuela, pero es verdad que si de repente hay 30 cooperativas que hacen esto, puede la Seguridad Social decir, oye, ¿por qué yo solo tengo un alta en este mes? O sea, una cuestión incluso de coherencia. Pero nos plantearon que eso la Comunidad de Madrid se encargaría de hacer las cuestiones relativas a ver si se podía y que fuéramos trabajando sobre el tema. Cambió la legislatura, se cargaron, como todos sabéis, la Consejería de Cultura, ya no es que estuviera asociada a empleo, sino que desaparecía y este proyecto se paralizó. En un nuevo Consejo de Cultura se volvió a plantear y volvemos a iniciar y volvieron a plantear esta idea de que en la ley del 99 cabía todo y podíamos adaptarla a través de ahí. Luego Jazmín hizo la PNL, una PNL en la que venía a llamar a la necesidad de abrir un debate sobre las cooperativas artísticas y ahí es cuando hemos vuelto a encauzar toda la situación. Fue una PNL que finalmente salió con la unanimidad de todos los grupos, con la verdad que mucha generosidad por parte de Jazmín y del grupo de Podemos, que priorizó en cierta manera el deseo del sector de que este proyecto fuera unánime y que fuera un consenso en la región a lo mejor a sus propuestas más concretas, y esta propuesta se ha llevado ya, o sea, ya está en teoría en la mesa del trabajador autónomo y la economía social, que va a ser la mesa encargada de un poco de renovar la ley del 99 en su conjunto, y estamos un poco a la espera de que este desarrollo se haga. Nuestra valoración es que puede tardar
no sabemos, si una legislatura o más, pero creemos que es un paso importante. Creemos que además viene a contrarrestar la ley de Andalucía sobre las cooperativas de impulso empresarial y viene a hacerlo en el mismo término, es decir, una habilitación legal que permita plantear que la solución de este caso concreto de cooperativas pasa por una regulación más concreta y más adaptada a la realidad y no pasa por un parche. Y luego creemos muy importante también que esta propuesta se entienda desde un punto de vista lógico, es decir, no queremos que las cooperativas artísticas sustituyan al trabajo asalariado por cuenta ajena, no queremos que las cooperativas artísticas sustituyan en aquellos casos en que la actividad sea de un autónomo cuenta propia, ni queremos sustituir a aquellos que consideren que quieren hacer una actividad mercantil de capital y quieren fundar una SL, una sociedad anónima, sino creemos que los actores, actrices, los artistas en general que quieran cooperativizar su actividad y crean que su proyecto es cooperativo y sigan los principios que hemos hablado antes en la anterior mesa, tengan la posibilidad de hacerlo como el resto de trabajadores la tienen. Un poco ese sería el tema. Doy paso para que haya más debate y tal.